Amén, gloria a Dios, bendito el nombre del Señor. Muy buenas noches, mis amados hermanos. El Señor les bendiga una vez más. Bienvenidos a tu programa, una palabra viva y eficaz, la de Bar de Hashem, donde vamos a estar una vez más meditando en la preciosa palabra del Señor, de acuerdo como nos enseña las escrituras allí en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, cuando el Señor nos dice en su palabra: nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Al igual como nos dice nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach, cuando allí en Juan 5:38 dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Por esa razón, en esta noche vamos a estar entonces escudriñando las escrituras, meditando en la palabra del Señor, porque sabiendo esto, que al guardar la palabra del Señor, entonces el Señor hará prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Amén, gloria a Dios. Por lo tanto, en esta noche vamos a seguir meditando en esta preciosa palabra del Señor, aquí como nos enseña su palabra. Pero voy a tomar aquí la palabra del Señor y vamos a estar meditando en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, también allí vamos a estar mirando Lucas, capítulo 4. Estamos mirando hace unos días acerca de como llamaríamos nosotros aquí, el principio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach. Y estamos viendo cuando el Señor regresa del Jordán, cuando el Señor, después de haber sido bautizado, dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, lo llevó al desierto. Ahora, allí, durante este tiempo que estuvo en el desierto, en el Bemidbar, el Señor Jesús no probó alimento alguno, estuvo 40 días allí sin comer alimento alguno. Y en ese tiempo dice la palabra del Señor aquí en el Evangelio de Lucas que el diablo le tentaba, que cómo le intentó tentar el diablo en esos 40 días al Señor. No lo sé, la palabra no nos cuenta qué tipo de tentación le puso Satanás. Pero una vez que nuestro Señor Jesucristo, que Adonai Yahshua Mashiach, pasan los 40 días, dice la palabra del Señor, que tuvo hambre, y en ese mismo momento entonces Satanás empezó a tentarle de otra manera. Cuando le dice que si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan, y el Señor le dice: vete de mí, o que le dice, escrito está, perdón, dice, escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Es allí cuando el Señor le empieza a responder a Satanás con la palabra de Dios. Recuerda, mi amado hermano, que nosotros como hijos de Dios tenemos que responder con la palabra de Dios. Luego dice la palabra del Señor que Satanás lo llevó a un monte alto y le mostró todos los reinos de la tierra, todos los malejos de la Olam Jase. Allí se los mostró, lo exaltó, lo levantó, lo puso, quiso sacar del corazón del Señor ese ego que está en el corazón del ser humano. El ser humano, por regla general, tiene
un ego, él quiere hacerse ver, quiere que la gente lo vea, queremos que nos sobresalir sobre otras personas y esta es la forma en que Satanás ha venido a tentar a los hijos de Dios, de tal manera que muchos de ellos se han dejado seducir por Satanás, se han dejado seducir por la fama, se han dejado seducir por las riquezas y se han dejado seducir y Satanás los ha puesto, los ha levantado. ¿Para qué? Para que aquellos que les siguen a estos falsos profetas, a estos falsos apóstoles, a estos apóstoles de Satanás, los cuales Satanás los exaltó para que pongan la mirada sobre ellos y no sobre el Mesías, que dejen de mirar al Mesías y ahora su mirada esté en los hombres. Por lo tanto, muchos de ellos, habiendo empezado bien, como sucedió con los Gálatas, han terminado mal, empezaron por el Espíritu y ahora han terminado por la carne. Recuerda que el Señor Jesús, Adonai Yahshua Mashiach, nos dice: ejemplo os he dado para que como yo hago, vosotros también hagáis. Eso quiere decir que el Señor desde el mismo momento en que se hizo hombre, que habitó entre nosotros, empezó a darnos ejemplo para que nosotros aprendiéramos de él. De tal manera que como el camino que el Señor Jesús, que Adonai Yahshua Mashiach, ha venido trazando para nosotros, es el camino que nosotros debemos tomar para poder seguir en las pisadas del Maestro. Por lo cual ahora viene Satanás, tenta al Señor, el Señor le muestra todos los reinos, los lleva al monte alto y le muestra todos los reinos de la tierra. Para tentarlo al Señor le muestra todos los malejot de la Olam Hazé, todos los reinos de la tierra. Ahora bien, esto es lo que ha pasado. ¿Qué pasó una vez que Satanás ha llevado a nuestro Señor Jesucristo, a Adonai Yahshua Mashiach, a este monte alto, donde ha querido que el Señor sacar ese ego del Señor? Le dice, hay una palabra que él le dice allí en el versículo 8 de Lucas 4, le dice, gloria a Dios, permíteme ver que está diciendo el versículo 7. Sí, postrado, le dijo al diablo, le mostró un montón de todos los reinos de la tierra. Versículo 6 dice, y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad, la gloria de ellos, porque a mí han sido entregada, y a quien quiero se la doy. Aquí es interesante, Satanás le dice: Shilton, Shilitá y Kavod, dirección, control y gloria, es la palabra que está en el hebreo. Shilton, Shilitá y Kavod, dirección, control y gloria. El diablo le dice al Señor Jesús: toda esta potestad, toda esta dirección y la gloria de ellos, todo el control te lo daré a ti, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero se la doy. Hay algo interesante que nosotros podemos ver cuando Satanás, el diablo, le lleva al Señor al monte alto, y una vez que ha procurado sacarle el ego, le dice: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada aquí, a quien quiera la doy. Todo Shilton, Shilitá y Kavod, dirección, control y gloria. Tú vas a tener la dirección, tú vas a tener el control, tú vas a tener la gloria. Es algo interesante cómo Satanás le muestra al Señor todo lo que él le va a dar. Primero lo levanta, lo lleva para exaltarlo, como para sacarle ese ego, y luego le ofrece todos los reinos de la tierra, toda la gloria, todo el control, toda la dirección, se la ofrece a Hamashiach allí en ese monte alto. Y es interesante que dice: y a quien quiero se la doy, porque a mí me ha sido entregada. Aquí hay algo interesante. Satanás
es mentiroso y padre de mentira. Pero en este momento, él estaba hablando estaba hablando de algo que realmente hasta ese momento le pertenecía. ¿Por qué razón le pertenecía? Porque a él le había sido dada. ¿A quién le había dado esta gloria? ¿Quién le había dado este poder? ¿Quién le había dado esta autoridad? A Satanás. El Señor nunca le dio autoridad, nunca le dio gloria, nunca le dio control a Satanás. El Señor le dio la autoridad, el control y la gloria al hombre. ¿Para qué? Para que el hombre se enseñoreara sobre todas las cosas que Dios había creado, donde Dios lo puso. Le dijo, todo esto es tuyo, enseñoréate, júzgala. Ahora la gloria de esta gloria te pertenece a ti. De esa manera Dios se la dio al hombre. Dios se la dio a Adán para que Adán, él tomara control de todas las cosas que Dios le había dado. Pero Satanás era astuto. La Biblia dice que la serpiente era astuta, más astuta que todos los animales del huerto. Esa serpiente, ese animal que nos habla la Biblia en el libro de Bereshit, en el libro de Génesis, como la serpiente más adelante en el Nuevo Testamento, Brihadachá, el evangelista Juan, el discípulo, el talmidín de Yahshua, dice que Satanás es la serpiente antigua, es el dragón o la serpiente antigua, el cual es el diablo y Satanás. Este Satanás engañó a Adán. Este Satanás engañó al hombre. Este Satanás le ofreció al hombre tener aún más autoridad de la que le había sido dada, más gloria de la que le había sido dada, más control de que le había sido dado. Y de esta manera, una vez que Satanás le ofrece a Adán el control, la gloria, la autoridad de las cosas mayores, decirle que va a ser igual a Dios, el hombre negoció con Hasatán, con Satanás, él negoció el reino. Le entregó el reino a Satanás por una mentira. Le entregó el reino a Satanás y por querer hacer más grande. Y esto es algo que ha venido sucediendo con muchos hombres a las cuales el Señor, nuestro Dios, nuestro Elohim, les dio a ellos la dirección, el control y gloria, Shilton, Shilita y Kabod. Se las dio el Señor a ellos y ellos, cuando el Señor se las dio, viene Satanás, los empieza a seducir, les presenta que van a tener mayor control, mayor gloria, mayor poder si ellos le obedecen, si le escuchan. Y una vez que le han escuchado, ellos tienen ese anhelo de tener mayor control, mayor gloria, y han escuchado la voz seductora de Satanás. A Satán les ha seducido, los ha arrastrado, les ha sacado el ego y los ha puesto en alto y ahora le dicen, mira, todo esto te lo voy a dar. Todo esto te lo voy a dar. Satanás se lo ofreció al Señor. No necesitas, con esto Satanás le estaba diciendo, no necesitas sacrificarte. No necesitas entregar tu vida. No necesitas cumplir la palabra. Solamente yo te lo voy a dar. Te lo voy a dar. No necesitas sacrificio. Ahora, ¿a cambio de qué? A cambio de que Satanás le estaba ofreciendo al Señor un camino más fácil para redimir la humanidad. ¿A cambio de qué? Aquí nos sigue diciendo la palabra del Señor en el versículo 7. Dice, si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Coreía un mistajabe. Si tú postrado
me adorares, todos serán tuyos. Había una condición muy fácil, una condición, no era nada más, no tenía nada más que hacer el Señor, no tenía nada más que hacer Hamashia. Lo único que él necesitaba era hacer, postrarse y adorar a Satanás. Y de esa manera, entonces Satanás le iba a dar todos los reinos de la tierra, le iba a entregar todo lo que él había usurpado, todo lo que él se había robado, se lo iba a devolver a Hamashia. Pero aquí hay algo interesante que nosotros podemos ver. Recuerda que la palabra del Señor nos dice que el diablo, que Satanás, que Hasatán es padre de mentira. Satanás es especialista en engañar al hombre. Él tiene toda la capacidad para engañar. Engañó al hombre desde el momento en que el hombre estaba puesto en el jardín de Edén y ha venido engañándolo por todas las edades. Ahora Dios en su misericordia ha querido darnos a nosotros salvación. Dios ha querido sacarnos del engaño de Satanás y darnos libertad a través de la verdad. Satanás es el engañador, Satanás es el mentiroso, Satanás es el que te endulza a ti el oído y el que le ha endulzado el oído a miles de personas que en este momento, habiendo empezado bien, habiendo comenzado por el Espíritu, habiéndole entregado su vida a nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, habiendo recibido un ministerio, habiendo recibido dones, habiendo recibido talentos, Dios le dio todo lo que necesitaban, habiéndolo recibido todo. Entonces viene Satanás y los engañó y les hizo ver las cosas de otra manera. Le dijo, miren, si ustedes los voy a llevar a ustedes a las alturas, los voy a poner en eminencia, les voy a dar todos los reinos de la tierra, todo lo que ustedes necesitan, les voy a dar riquezas, los voy a llenar de muchas cosas. Lo único que tienen que ustedes hacer es postrarse delante de mí y adorarme. Y esto es lo que han hecho muchos. En este momento se han convertido de ser libres a ser serviles, de haber salido del engaño para volver al engaño, cuando una vez habían conocido la verdad. Recuerda que el Señor dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y el Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así dice el Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Él es el que vino a darnos libertad. Satanás quiso engañarle. Satanás quiso apartar al Señor Jesús del sacrificio. Satanás no quería que Jesús redimiera a las naciones. Él no sabía, él no estaba muy seguro cómo el Señor le heriría en la cabeza, pero él sabía que ese era el propósito que él tenía cuando vino sobre la faz de la tierra. Era herir a Satanás en la cabeza, despojar a los principados, despojar a las potestades y exhibirlas públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y luego tomar el acta de los decretos que nos era contraria y la tomó y la anuló clavando en la cruz. Esa acta de los decretos que decía que nosotros éramos culpables del juicio que estaba establecido para cada uno de nosotros, morir una sola vez y después el juicio, ir y presentarnos para recibir nuestra sentencia. Había un acta que decía culpable. Él tomó el acta, la anuló y la clavó en la cruz. Eso era lo que Satanás no quería. Y de esa manera Satanás trata de engañar a Hamashia. Recuerda, el Señor Jesús no se dejó engañar. Nosotros no podemos dejarnos engañar por las sutilezas del diablo cuando nos ofrecen
todos los reinos de la tierra. Yo no sé si tú alguna vez has escuchado palabras como pide todo lo que quieras. Tú eres hijo del Rey de Reyes y como príncipe tienes derecho a todo. Pide, pide, pide y te enseñan a poner tu mirada en las cosas de este mundo. Siembra para que Dios te dé más. Trae tu promesa para que Dios haga esto y empiezan a hacerte a ti a poner tu mirada en las cosas de este mundo. Eso lo hizo Satanás. Satanás ha sembrado, él quiso sembrar ese concepto en el corazón de Hamashia, pero el Señor fue fuerte, el Señor se mantuvo en la línea en la cual él había venido a cumplir. Era hombre, recuerda, 100% Dios, sí, pero 100% hombre también. Tenía debilidades como hombre, pero se fortaleció en Elohim, se fortaleció en el Abacadosh y allí tuvo una respuesta para Satanás. El Señor le dice allí en el versículo 8 de la siguiente manera, respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Es Hashem Eloheija tirá vototavot. ¿Qué quiere decir? Al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Es interesante cuando el Señor viene el adulador, viene el mentiroso, viene el engañador, viene el padre de mentira, viene Satanás y le ofrece al Señor todos los reinos de la tierra. Le dice, lo único que tienes es que postrarte delante de mí y adorarme. Y el Señor poderosamente, el que había inspirado la palabra, el inspirador de la palabra, el que había soplado su Espíritu Santo sobre los santos hombres de Dios, le contestó, vete de mí, Satanás. Lo reprendió, lo ató, lo echó fuera, le dijo, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Es el momento en que el Señor nos muestra parte de su ejemplo. El Señor dice, miren, ustedes lo único que necesitan es entregarme su vida a mí. Entréguenle la vida al Señor, entréguenle la vida a Hamashia. Una vez que nosotros le entregamos nuestra vida al Señor, el Señor nos puede llevar por el desierto. Ten la certeza que Dios nos llevará al desierto, pero en ese desierto Dios estará contigo, Dios te fortalecerá, el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh estará contigo para fortalecerte. Aún vendrá Satanás y te tentará, vendrá Satanás y te levantará y te pondrá en lugares altos. Vendrá Satanás y pretenderá sacar tu ego, porque qué cosa mejor es que nosotros podamos estar en lugares eminentes donde la gente nos rinda pleitesía, veneración, adoración. Pero permíteme decirte que nosotros solamente necesitamos buscar que haya alguien por encima de nosotros. Cuando Juan predicaba el evangelio de arrepentimiento, Yohanan el de Tevilá, Juan el Bautista, y él decía, es necesario que él crezca para que yo mengüe. Es necesario que nosotros pongamos a nuestro Señor Jesucristo en el lugar que le corresponde. Lo pongamos en alto. Sepamos que Él es aquel que ha venido para darnos vida y vida en abundante. Aquel que es el camino, la verdad y la vida. Aquel que nos lleva a la presencia de Dios el Padre. Aquel que vino a darnos libertad a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Al escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está nuestra vida delante de Dios el Padre? Quizás muchas de las personas que en algún momento vean, escuchen este mensaje, sean personas que le han entregado su vida al Señor, sean personas que han querido seguir al Señor, pero en este momento
Quizás su vida está en el lugar equivocado. Quizás están buscando a Dios en el lugar equivocado. El Señor te está diciendo que nosotros debemos buscar a Dios en espíritu y en verdad. El Señor nos está diciendo, buscad mi rostro, tu rostro buscaré. Quizás algunas de las personas que nos vean nunca antes le ha pedido al Señor que entre en su corazón, nunca le ha pedido al Señor perdón y siente que su vida no vale nada, que no hay perdón. Quiero decirte que Dios sí tiene perdón para nuestra vida. Él ha venido a perdonarnos. Él dice, yo deshice como nube tus pecados y como niebla tus rebeliones. Vuélvete a mí porque yo te rescaté. Si tú quieres buscar al Señor, quieres entregarle tu vida, quieres que Dios te perdone, quieres que Dios haga de ti una nueva criatura, te dé una vida abundante, lo único que tú necesitas es entregarle tu vida al Señor en este momento, entregarle tu vida y pedirle al Señor que te perdone y que cambie tu corazón. Si no lo has hecho, yo te invito a que lo hagas. Te voy a invitar a hacer una pequeña oración de fe. La Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entrégale tu vida al Señor en este momento. Solamente tienes que decir esta oración que te voy a proponer en este momento. Dile, Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida, que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi corazón, borra mi pecado, limpia mis rebeliones. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios, en mi corazón, para que yo pueda entender a partir de este momento que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza que el Señor ya está en tu corazón, que el Señor ha venido para cambiar tu vida y ahora el Señor quiere hacer de ti una nueva criatura. Tres cosas quiero recomendarte antes de terminar este programa. Es, número uno, busca al Señor en oración. Orar es hablar con Dios. Habla con Dios como se habla con un amigo. Llévale tus alegrías, tus tristezas, tus inquietudes, tus acciones de gracias, tus necesidades. Y ten la certeza que el Señor estará a tu lado para escuchar tu oración y para darte una respuesta a tus necesidades. Número dos, empieza a leer la Biblia, la palabra de Dios. Empieza a leerla a partir del Nuevo Testamento, si te es posible, a partir en el Evangelio de Juan, y pídele al Señor en oración que Él, a través de su Espíritu Santo, te ilumine su palabra para que tú puedas entender cuál es su voluntad agradable y perfecta para tu vida. Número 3, busca un lugar donde congregarte. No dejes de congregarte. La palabra del Señor nos invita a no dejarnos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Busca un lugar donde se predique el mensaje del Evangelio completo de nuestro Señor Jesucristo, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y su santa palabra. Si tú no tienes un lugar donde congregarte y quieres saber un lugar en tu ciudad donde se predica el mensaje completo del Evangelio del Reino de su Señor Jesucristo, házmelo saber, que si está en mis manos, con mucho gusto, buscaré una iglesia en tu ciudad donde se predique el mensaje completo de nuestro Señor Jesucristo y te lo haré saber. Eso es todo por hoy. Hemos llegado al final de tu programa, Una Palabra Viva Eficaz, la de Bar de Hashem, desde la ciudad de Scarborough, Ontario, Canadá.
Un saludo para todos. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor tenga de ti misericordia, alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y será hasta mañana, si el Señor lo permite, cuando volvamos una vez más a tu programa, Una Palabra Viva y Eficaz, la de Bar de Hashem. Bendiciones para todos y muchas gracias por habernos acompañado.